policial y dictadura en Saer. Este texto, que eventualmente formará parte de un nuevo libro de ensayos que estoy escribiendo sobre literatura argentina, continúa un poco una indagación que empecé en otro texto mío para una reformulación del género policial argentino, que está en mi libro El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos, donde observo que después del aparentemente, digamos, del predominio aparentemente hegemónico de la novela negra en los años 60-70, en la postdictadura hay un regreso a la policial clásica, y me pregunto por las razones de este cambio y también por los efectos. Así que bueno, ahora específicamente, digamos, en ese marco, trabajé sobre dos novelas de Saer, Nadie, Nada, Nunca y La Pesquisa. Puede decirse que Nadie, Nada, Nunca es la primera novela de la dictadura escrita por Juan José Saer. Me refiero, por supuesto, a La Última Dictadura. Se podría decir que Cicatrices también es una novela de la dictadura, pero de Onganía. Es una novela de la dictadura en distintos sentidos, porque fue escrita durante la dictadura en Francia y publicada en México en 1980, o sea que también es una novela del exilio, por lo menos en sus condiciones de producción, porque su cronología pareciera situar la acción en tiempos de la dictadura. La cronología es vaga, bastante imprecisa, y de modo probablemente deliberado en Nadie, Nada, Nunca, pero algunos textos anteriores y posteriores permiten ubicarla sin dudas en tiempos de la dictadura. Estos textos son El cuento a medio borrar, que es anterior, y las novelas posteriores, Glosa y La Pesquisa, donde se vuelve sobre los personajes y la situación de Nadie, Nada, Nunca. Y también porque eventualmente, con el correr de la novela, empiezan a aparecer referencias inequívocas a la dictadura, las pinzas del ejército, la tortura de detenidos por razones políticas y la ejecución eventualmente del comisario torturador por parte de la guerrilla. Estas referencias al principio son más bien alusiones, bastante vagas, imprecisas, parecen escritas en clave para que solo un lector argentino o sudamericano pueda descifrarlas. El inexplicable encierro del gato Garay en su casa de Rincón, sobre el río, las reacciones y los silencios del gato y su amante Elisa ante el ruido del motor de un auto, por ejemplo, en la noche, las calles desiertas del centro de Santa Fe una tarde de sábado, la presencia de un asesino de caballos llamado Videla. Pero estos indicios, muchos de ellos se resuelven también como cuestiones internas al mundo de ficción, no por referencia a este marco de la dictadura. Nos enteramos que el gato está viviendo un periodo de depresión y retraimiento. Esta agorafobia lo ha convertido en un recluso, entonces no es el miedo lo que tiene en la casa. Ese auto que escuchaban a la noche resulta no ser de los servicios de inteligencia, como uno podía sospechar, aunque sí, eventualmente sabemos, de la guerrilla. Las calles de Santa Fe el sábado a la tarde están vacías por ese calor irreal de febrero sobre el cual Saer vuelve una y otra vez. Y Videla resulta ser un borrachín inofensivo que termina paradójicamente siendo víctima de un interrogatorio violento y resulta ser inocente, no es el asesino de los caballos. El clima de muerte cotidiana, violencia encarnizada y alerta y sospecha permanentes, característico también de la atmósfera del aire de la dictadura, está desplazado como si estuviéramos en una pesadilla a la figura de este asesino serial de caballos, que está asolando la costa como una figura espectral y ubicua. Y recién hacia el final de la novela, como les decía, los significantes más explícitos de la dictadura, pinzas, tortura, guerrilla, se empiezan a adensarse. Pero en un principio no pasan o parecen no pasar de ser indicios de época que no afectan la acción principal, que es, como suele suceder en las novelas y en los cuentos de Saer, casi nula. Esta acción abarca 4 días, de viernes a lunes. El viernes un muchacho llamado El Ladeado trae el caballo Bayo de su patrón desde las islas a la casa del gato, en el pueblo de Rincón, donde creen que estará
a salvo del asesino de caballos. El gato soporta el casi inconcebible calor del verano santafesino, contempla a los bañistas del recreo, observa y es observado por el bañero, intercambia miradas con el caballo que lo vigila siempre, receloso y tenso. El sábado llega Elisa y dedican el fin de semana a hacer el amor, comer, bañarse en el río. El domingo reciben a Tomatis, que ha venido a cubrir la noticia del asesinato del comisario torturador, que se llama el caballo Leiva, y que también estaba investigando los crímenes de los caballos. Tomatis aprovecha para comerse un asadito con sus amigos y comenta con su característico cinismo: el caballo no había muerto en vano, ¿no? Porque le permite ir a comer un asado ahí a Rincón. Y el lunes termina esta agobiante ola de calor y el gato y Elisa, entre relámpagos y nubarrones, se preparan para volver a la ciudad. El enigma del asesino de caballos no ha sido resuelto. El Bayo se ha salvado por ahora al menos. Y podría pensarse que lo ha salvado una sustitución también de naturaleza levemente pesadillesca. En lugar de matar a un caballo, han matado al caballo Leiva, que investigaba los crímenes. El recurso del investigador asesinado puede recordar a La muerte y la brújula de Borges, pero la figura aquí no es como en el cuento de Borges, la inversión simétrica, es decir, el caballo Leiva no es asesinado por el asesino de caballos, sino más que inversión tendríamos que hablar de un desplazamiento, un cambio de andarivel. De la serie policial pasamos a la serie política. Este desplazamiento del final, del último crimen de la serie, ¿afecta a toda la novela? ¿Qué nos autoriza, a fin de cuentas, a llamar a esta novela una novela de la dictadura? Bueno, en principio muy poco. Si de algo trata Nadie nada nunca, como tantos otros relatos de Saer, es del carácter inasible de lo real, de la imposibilidad de aprender y por lo tanto narrar la percepción y el movimiento, ya que la percepción se descompone en una serie de puntos inconexos a la manera de un cuadro puntillista visto desde demasiado cerca, y el movimiento se congela en una serie de planos discontinuos, como en las aporías de Zenón o en los fotogramas de una película. También trata, podríamos decir, de la imposibilidad de romper las barreras que nos separan del otro, aún en el acto sexual, encarnada esta situación en las uniones estériles del gato y Elisa, estériles no porque no conciban, porque no tengan hijos, sino porque, como dice el gato, siempre están en el principio, nunca avanzan, nunca está en otro lugar al cabo del acto sexual. Y también esta imposibilidad de romper las barreras que nos separan, aún en el sexo, aparece en los pensamientos del gato mientras considera los acoplamientos mecánicos y teatrales de la filosofía en el tocador de Sade, un libro que su hermano Pichón le ha mandado desde Francia. Usa un término muy memorable para referirse a estos acoplamientos, la noria carnal, ¿no? Es una frase que le quita a uno toda gana de coger, pero que algo de cierto tiene, lamentablemente. Bueno, y también otro elemento importante y que también refleja o alude a estas barreras, a estas divisiones entre persona y persona o entre ser y ser, es el permanente recelo con que el gato y el caballo Bayo se miran, se observan. El gato envidia y ama el aura cálida del caballo. También creo que yo envidio la época en que no había celulares, pero el gato envidia y ama el aura cálida del caballo. Estoy citando, perdón. Fue el celular el que me dispersó. Mucha culpa debe sentir el dueño. El gato envidia y ama, por tercera vez, cito, el aura cálida del caballo en la que hasta el calor mismo de febrero se dulcifica y cambia. Y se siente permanentemente excluido de ella. Envidia también su animalidad compacta, cito, el gran cuerpo amarillo y palpitante, más denso que yo, más sólido, más inmerso en la vida. Envidia su manera nada problemática de estar en el mundo, cito, espeso, opaco, sin significación, empeñado en ser y prolongándola por la boca, la vida. Incluso cuando lo monta, no hay acercamiento, sino más bien violación del espacio aurático del caballo. Cito, íbamos veloces por esa tierra muda, sin otro fin preciso que el de acecharnos uno al otro y medirnos en guerra sorda.
Parece aventurado entonces decir que Nadie Nada Nunca es una novela de la dictadura, pero perfectamente podemos leerla como una novela de la dictadura. Y lo primero que salta a la vista cuando lo hacemos es que esta estrategia de lateralización, de desplazamiento, de cambio de foco de la figura al fondo y viceversa, este recurso de hablar de la dictadura aparentando que se habla de otra cosa, es característico de las novelas de la época, es decir, escritas y publicadas durante la dictadura. El ejemplo más evidente es, por supuesto, Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, que es también de 1980. Una novela tan inteligente y tan críptica que los militares nunca se dieron cuenta de que la cosa era con ellos. Pero la novela de Piglia fue escrita y publicada en la Argentina de la dictadura. Su carácter cerrado y elíptico no era una opción, sino una necesidad de su autor, si quería eludir la certidumbre de la censura y la eventualidad de ser secuestrado, torturado y muerto. Pero podríamos plantearnos, ¿no sería la obligación o al menos la opción de Saer, que vivía cómodamente, o al menos seguramente, y también publicaba en el extranjero, de ser más explícito? A esta pregunta podría dársele de modo conjetural una respuesta altruista y una egoísta. La altruista, esta es una sugerencia que por lo menos yo tomé de la autora Laura Alcoba, es que los que estaban afuera durante la dictadura, en el extranjero, se llamaron a un silencio parcial a causa de los que seguían adentro, en la Argentina. En algunos casos, sobre todo si se trataba de denuncias o de textos con nombre y apellido, para no ponerlos en peligro. Nombre y apellido de personajes, digo, no del autor. En otros, simplemente podía ser por solidaridad con ese obligado silencio, una renuncia a la ventaja injusta de estar a salvo y contar con toda la información que aquí se escamoteaba. Un poco como el narrador de Catedral de Raymond Carver, que cierra los ojos para dibujar con un ciego. Esa misma solidaridad, si la hipótesis es válida, la extiende Saer a sus personajes. En esta novela, el narrador no sabe más de lo que saben ellos, atrapados en la Argentina de la dictadura. No dice más de lo que ellos dirían, no piensa más ni teme menos. La frecuente alusión a las mentes en blanco de los personajes, el señalamiento persistente de un vacío mental donde otro autor hubiera recurrido al monólogo interior, es solo un ejemplo de esta opción por lo no dicho o lo dicho a medias. La otra explicación, la explicación que llamé egoísta, que como no es incompatible con la altruista pueden sumarse, es que Saer y otros como él que estaban afuera mimetizaban su literatura con la de aquellos que se habían quedado en Argentina para preservarla de las demandas de la inmediata eficacia política, de la mortífera exigencia de la verdad y el documento. En teoría no debiera haber tal contradicción entre literatura y documento, pero casos como el de Rodolfo Walsh, que logró no solo reconciliarlos, sino quedarse con lo mejor de ambos mundos, son la excepción antes que la regla, como podría probarlo el contraejemplo del libro de Manuel de Cortázar, que es, sí, anterior a la dictadura, pero que es un texto que es a la vez una encendida denuncia y una apagada literatura. La apelación de tantos escritores a la coartada moral, a la excusa de que la importancia testimonial, política o ética de un tema los exime de alguna manera de trabajar sus aspectos técnicos y formales al máximo de sus capacidades, dejó en los primeros años de la postdictadura un tendal de obras de ficción y también de películas bien intencionadas y malísimas. Como dijo alguna vez Oscar Wilde, toda la mala poesía es sincera. Hasta 1985 al menos, al llegar al final de Nadie Nada Nunca, el lector podía cerrar sus páginas y suspirar con cierto alivio. Nada le había pasado al gato y a Elisa. Era todo paranoia nuestra, propia o inducida por el autor. Era, como mucho, una novela en la que figura la dictadura, pero no una novela de la dictadura. Pero en ese año, 1985, se publica Glosa, en una de cuyas páginas, así sin previo aviso, en la 154 de la primera edición, para ser más preciso, Saer nos larga lo siguiente, cito: el año anterior, y por Glosa sabemos que se refiere a 1978, en junio, el gato y Elisa, que estaban viviendo juntos en la casa de Rincón, desde que Elisa y Héctor se separaron, han sido secuestrados por el ejército y desde entonces no se tuvo más noticias de ellos. Y para los mismos días, Leto, Ángel Leto, ¿no?, uno de los protagonistas de Cicatrices, que desde hacía años vivía en la clandestinidad, se ha visto obligado a causa de una emboscada de la policía a morder por fin la pastillita de veneno.
En mi caso, porque yo leí glosa antes que Nadie Nada Nunca, me resulta imposible recuperar el azoramiento del lector ideal de la secuencia, el que leyó Nadie Nada Nunca en 1980 y tuvo que esperar hasta 1985 para enterarse de esto. Así que voy a tener que recurrir al testimonio de uno de ellos, Beatriz Arlo, para ser más preciso, quien dice en uno de sus ensayos sobre Saer, quiere decir, cito, me pregunté al leer la página 154 de glosa que durante años yo había pensado equivocadamente que el gato y Elisa y quizás Leto seguían viviendo en un tiempo, es verdad, sin existencia narrativa, es decir, entre novelas. Saer no había vuelto a ellos, pero tampoco había narrado o mencionado su muerte. Estaban, por lo tanto, allí, en un abstracto tiempo virtual, totalmente subjetivo, interiorizado por los lectores. Desconocer esos destinos mantenía la ficción abierta. Había futuro narrativo en Elisa y el gato y Leto. Beatriz Arlo a continuación comenta cómo este brevísimo momento de glosa modifica nuestra lectura de Nadie Nada Nunca y convierte a esa novela ahora sí en una novela de la dictadura. Cito a Beatriz Arlo. Recordar, releer Nadie Nada Nunca implica, después de glosa, un saber sobre el gato y Elisa que no puede dejar de afectarnos. Es, en parte, una historia donde dos desaparecidos se encuentran en una casa sobre el río, intercambian algunas frases, se aman, comen un asado con tomatis. Las acciones que el gato realiza, esos movimientos distendidos y ausentes con los que se desplaza en el aire tórrido del verano, no tenían inscripto necesariamente ese final, hasta que en la página 154 de glosa leo que él y Elisa han desaparecido. Si todo parecía amenazarlos, esa amenaza no había terminado de cerrarse sobre ellos en Nadie Nada Nunca. Se cierra, en cambio, con el chasquido seco de un dato, algo que debe saberse duramente, fuera casi del régimen moroso de la ficción saireana, en glosa. Lo que supe del gato y Elisa era, leyendo glosa me doy cuenta, muy poco. Lo que ahora sé, después de glosa, es casi tan poco como antes, pero la desaparición lo ilumina de modo definitivo. Una sola frase de glosa me obliga a releer Nadie Nada Nunca de un modo que antes no suponía que podía releerlo. Voy a detenerme, este fin de la cita, voy a detenerme ahora en esta palabra, obliga, me obliga a releer Nadie Nada Nunca de otro modo. ¿Modifica necesariamente la información de glosa nuestra lectura de Nadie Nada Nunca? ¿No podemos, si queremos, seguir leyéndola como la historia de un largo fin de semana en el que no pasa nada, en el cual la dictadura y sus crímenes figuran como metáfora y marco narrativo apenas? La respuesta puede depender de la respuesta que demos a esta otra pregunta. ¿Ya había decidido Saer cuando escribía Nadie Nada Nunca el destino fatal del gato y Elisa? ¿O es algo que se le ocurrió a posteriori mientras escribía glosa? La respuesta empírica bien puede estar entre sus papeles. ¿Alguien sabe? ¿No? Yo no sé, por eso tenía esperanza de que alguien me desasnara. Ahora que están saliendo los papeles de trabajo de Saer, por ejemplo. Bueno, yo no tengo respuesta empírica. Puede estar en los papeles de Saer, puede estar en los recuerdos de sus amigos y confidentes, pero en principio no me interesa en este momento. En el plano sí, tanto más estimulante de las conjeturas, por algo estamos en una mesa sobre literatura policial, la sospecha que emana esta densa red de indicios, el clima enrarecido, la tensión constante de inminencia, pero todo esto, admito, afectado por la lectura de glosa, es que sí, la desaparición del gato y Elisa estaba decidida desde la primera línea. Pero más que seguir con esta pregunta, me interesa indagar la reacción de Beatriz Arlo. Lo que se lee entre líneas, entre las obligadamente frías líneas que escribe la crítica Beatriz Arlo, es la dolida exclamación de la lectora Beatriz Arlo. «Me los mataste. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Una reacción como esta, quiero proponer, solo es concebible en el espacio que se abre entre novelas, antes que en el interior de una novela o un cuento. Cuando entro en el espacio de una novela, someto voluntariamente mis expectativas a los designios del autor. Si me indigna que el protagonista muera en las últimas páginas, ese es mi problema. Esa muerte ya estaba ahí cuando la abrí y empecé a leerla. De hecho, estaba ahí cuando la compré, si se tratara de sentirme estafado. No tengo derecho al pataleo ni a pedir que me devuelvan la plata. Pero, en una serie,
o en una saga. El espacio que media entre una novela y otras es mío, y con él las vidas de los personajes. Se trata, por supuesto, de un sentimiento irracional e injustificable. Es una vivencia más emotiva que intelectual y por lo tanto es irrefutable. Y entonces, si el autor se mete con mis personajes y no me gusta lo que les hace, le voy a pedir cuentas por ello. Es lo que le pasó a Arthur Conan Doyle cuando quiso matar a Sherlock Holmes. Sus lectores lo obligaron a resucitarlo, y también es lo que le pasa al autor de ficción Paul Sheldon en Misery de Stephen King, cuando mata a la protagonista de la saga del mismo nombre. Una de sus lectoras lo secuestra y lo tortura para obligarlo a volverla a la vida. Y aquí quiero proponer es donde la construcción por parte de Saer de un entramado ficcional que no solo ocupa el espacio de los textos, sino que tiende sus hilos virtuales entre texto y texto, donde la creación de vidas que se siguen viviendo entre novela y novela, como si se tratara de conocidos de los que nos llegan noticias cada tantos años únicamente, revela una potencialidad y una productividad difícilmente alcanzable por la novela aislada, cuando se trata sobre todo de dar cuenta del impacto de un cambio histórico radical en la vida de un pueblo. La historia, la del país, la del mundo, en un proyecto como el de Saer, le ocurre a personajes que ya estaban ahí. Le sucedió a ellos igual que nos sucedió a nosotros. Mientras que en el caso de la novela aislada, la historia y los personajes son creados para insertarse en una historia preexistente. En la novela aislada, si por ejemplo trata sobre la dictadura, el lugar ha sido elegido para que lo ocupe la dictadura. Los personajes han sido creados para ser asesinados por la dictadura. No es que sus muertes valgan menos o nos conmuevan menos, pero desde la primera oración estábamos, por así decir, preparados para ello. En la obra de Saer, en cambio, la dictadura sucede en un lugar ficcional previamente constituido. Le ocurre a personajes de ficción de existencia previa y altera sus vidas de ficción de modo permanente o acaba con ellas. La dictadura entra en la zona saereana, viola su espacio imaginativo, rasga la trama tan sutilmente tendida entre texto y texto. Difícil dar mejor cuenta de su enorme poder destructivo. Pero no es solo en su negatividad, en la anomia, la paranoia y la muerte, que Nadie nada nunca se deja leer como novela de la dictadura. También en sus antidotismos. La novela se cierra con una escena modesta y mínima que ofrece lo más parecido a una resolución clásica que esta novela nada clásica puede ofrecernos. Perdida en la doble maraña de una trama policial que no se resuelve o que se desplaza a la política y en la atomización de un presente inasible, es comprensible que hasta el lector más avesado pueda perdérsela, pero ahí está. En las páginas finales, el gato y el bayo, que han estado celándose y recelándose el libro entero, finalmente se acercan. Cito: «Cuando entra en su aura, ha sabido antes de llegar que entraría en ella, en el aura de calor animal, de excremento, de pasto masticado, de sudor, de vida espesa, el caballo alerta se inmoviliza, y cuando el gato, sintiendo el pelo tibio y húmedo al contacto de su mano, comienza a acariciarle el cuello, algo en la tensión de los músculos, de los órganos, de la piel y de la mente, arcaica y sombría, se abandona a la mano, diminuta en relación al tamaño del cuello, que recorre el pelo amarillento». Fin de cita. El ladeado, que una y otra vez en la novela era testigo en su imaginación del momento en que la mano asesina se acercaba al animal confiado, vuelvo a citar, ahora está casi junto al animal que se mueve, indeciso. La mano despacio levanta la pistola, apuntando hacia la cabeza del bayo. No es posible. Fin de cita. El ladeado contempla ahora la escena junto con Elisa y el bañero en un tabló que conjuga los 4 puntos de vista desde los cuales se narró la novela. Un tabló que se parece mucho a los de Sade, salvo que el sentimiento que se pone en juego en este no es la árida excitación y la crueldad, sino la curiosidad amable y la ternura. Vuelvo a citar. El ladeado ve como el gato, de pie junto al bayo amarillo, acaricia con dulzura el cuello largo del animal, que inclina la cabeza hacia el otro lado, con una tiesura delicada en la que se desconcentran los últimos vestigios de desconfianza. Durante un lapso incalculable, al que ninguna medida se adecuaría, todo permanece, subsiste, aislado y simultáneo. El pelo suave y sudoroso, la mano, la confianza, el alivio, la mirada, el gusto del café. Fin de cita.
Este contacto significa para el gato la disolución, así sea ínfima y fugaz, de esa pared que le impedía tocar el mundo y que la penetración de Lisa, en lugar de romper, profundizaba apenas. Es una interrupción de ese estado, cito, en el que todo se presenta a la yema de los dedos con la misma accesibilidad que un barco en el interior de una botella. Es el fin de la pesarosa certidumbre de que el mundo estaba fuera de él, estoy citando, dentro de un gran diamante, y no existía ninguna abertura que le permitiese entrar. Había que resignarse a tocar con los dedos la pared lisa. En la resolución no policial de esta novela que coquetea con el policial, entonces, no hay solo desplazamiento de los asesinatos seriales de caballos al asesinato del caballo que los investiga, sino también reparación, o al menos refugio. El hombre se acerca a un caballo no para dispararle un tiro en la cabeza y tajearlo salvajemente, sino para entrar calmosamente en su aura y fundirla con la suya. Este acercamiento es reparador no solo de la violencia de Estado, metaforizada por el asesinato de los caballos, sino también de la respuesta guerrillera a esta, que contesta una serie de crímenes, iniciando otra serie de crímenes, matando a un caballo justamente. La pesquisa, que es del 94, puede considerarse la novela melliza de Nadie Nada Nunca, entre otras cosas porque cada una tiene a uno de los mellizos Garay como protagonistas. Pero su primer capítulo nos sitúa en una oscura París invernal, en vísperas de Navidad, y nada o muy poco llevaría a conectarla con la otra. Apenas una serie de asesinatos de viejecitas que podría evocar la serie de asesinatos de los caballos, y la primera oración. Allá, en cambio, en diciembre, la noche llega rápido. Oración que implica que se narra desde un acá, en otro hemisferio, donde las noches de diciembre llegan lento. Este acá recién se precisa en el segundo capítulo, cuando descubrimos que es Pichón Garay quien cuenta la historia de los múltiples asesinatos parisinos, a su amigo Tomatis y a Marcelo Pinocho Soldi, en un patio cervecero de la ciudad de Santa Fe, una tórrida noche de marzo de 1986, durante su primer regreso en más de 20 años a su patria de origen. Durante el día han realizado una excursión por lancha a la casa de Washington Noriega, que murió de cáncer más o menos para la misma época en que desaparecieron el gato y Elisa, con el propósito de examinar el manuscrito, el dactilograma lo llaman, recientemente descubierto de una novela titulada En las tiendas griegas, que la hija de Washington, Julia, supone que es de autoría de su padre, y los tres amigos de la de un autor no identificado hasta el momento. Al regreso la lancha pasa frente a la casa de Rincón, y al contemplarla a la distancia, Pichón siente defraudada una vez más, cito, la esperanza de que algo adentro de sí mismo, nostalgia, pena, memoria, compasión, se pondría en movimiento, pero de nuevo las capas pegoteadas de su ser, como si fuesen un solo bloque compacto, no han querido desplegarse, ni siquiera entreabrirse. Fin de cita. Este apelmazamiento existencial y emotivo lo persigue desde que ha vuelto, o quizás desde mucho antes. Vuelvo a citar. En la época de la desaparición del gato y Elisa, Héctor y Tomatis se ocuparon de hacer lo necesario para tratar de ubicarlos, sin ningún resultado por otra parte. Pero Pichón se negó a venir, argumentando que de todos modos no reaparecerían, y que él tenía ahora otra familia en Europa que dependía de él y de la que él dependía, y que no estaba dispuesto a separarse de ella. Héctor le informaba regularmente de las búsquedas hasta que por fin, sin obtener ningún resultado, las abandonaron. Pero durante casi 2 años, Tomatis y Pichón dejaron de escribirse. A decir verdad, Tomatis dejó de contestar las cartas de Pichón, que demoró unos meses antes de comprender la razón del silencio y abstenerse de seguir escribiéndole. Fin de cita. Pero la verdad es que lejos de resultarle indiferente, la desaparición de su hermano tuvo sobre él un efecto devastador. Y mientras la lancha pasa frente a la casa cerrada y carcomida por la intemperie, Pichón recuerda, cito, los tiempos terribles de la desaparición del gato y Elisa. Sus 2 hijos lo habían visto llorar por primera vez y andar por la casa con los ojos enrojecidos, insensible a lo exterior, durante semanas enteras. Fin de cita. Pero Pichón se abstiene de enrostrarle su dolor a sus amigos y de usarlo para justificar su inacción. Y será Tomatis, en la larga carta con que pone fin a la ruptura, quien lo justifique con esta generosa conjetura. Cito, estas son las palabras de Tomatis en su carta.
Después de meses y meses, o referidas, en realidad no es discurso directo, después de meses y meses de reflexiones amargas y contradictorias, había terminado por comprender que la prudencia excesiva de parte de Pichón era en realidad miedo, pero no miedo de correr, como se dice, la misma suerte de su hermano, sino por el contrario miedo de afrontar la comprobación directa de que el inconcebible ente repetido, tan diferente en muchos aspectos y sin embargo tan íntimamente ligado a él desde el vientre mismo de su madre, que le era imposible percibir y concebir el universo de otra manera que a través de sensaciones y de pensamientos que parecían provenir de los mismos sentidos y de la misma inteligencia, se hubiese evaporado sin dejar rastro en el aire de este mundo. Fin de cita. ¿Qué sucede mientras tanto en la invernal y oscura París, la de los asesinatos seriales de viejecitas? El comisario Morvan, de vida solitaria y maniática, cuyo padre, antiguo resistente comunista, le ha confesado el año antes que la madre, supuestamente muerta durante el parto, se había en realidad fugado después del parto con un oficial de la Gestapo, y se había suicidado, el padre, una semana después de revelarle el secreto. Morvan, cuya mujer lo ha dejado por otro, que resulta víctima de frecuentes ausencias en las que no sabe lo que hizo y dónde estuvo, que a veces se descubre caminando por la calle sin saber y pasa sin saber cómo de la vigilia al mundo de sus propias pesadillas, pesadillas pobladas de billetes que ostentan las efigies de monstruos como la quimera, Gorgona, Escila y Caribdis, y también monumentos amorfos que sugieren altares donde se realizan sacrificios humanos. Estos pasajes fluidos entre una realidad y otra, unidos a la atmósfera de una París acosada por misteriosos crímenes, dicho sea de paso, sugieren un homenaje a El otro cielo de Cortázar. Morvan, vuelvo, el hombre encargado de resolver el misterio de los crímenes de las viejecitas, que ya cree haber solucionado, pues ha descubierto el fragmento de una carta destrozada ante sus propios ojos por su segundo, el comisario Lotret, en una de las escenas del crimen. Se despierta ahora, desnudo y cubierto de sangre, en el apartamento de otra viejecita despanzurrada, Madame Mouton, en el preciso momento en que sus propios hombres, liderados por el comisario Lotret, irrumpen en el aposento. Morvan, que al escuchar la confesión de su padre había reprimido todo sentimiento, veía en cada viejita, explicarán luego los psiquiatras, a la madre que lo había abandonado, y al descuartizarlas y hurgar en sus entrañas, no hacía sino explorar el misterio de ese cuerpo materno que, cito, se había dejado fecundar para engendrarlo, alimentarlo, mantenerlo tibio y protegido durante 9 meses, y después dejarlo caer, inacabado y sangriento, abandonándolo definitivamente. Fin de cita. Pero como es norma en la policial clásica, la explicación primera es puesta en duda, y el detective, muchas veces un mero razonador que escucha la historia, como el Isidro Parodi de Borges y Bioy, reordenará los hechos y construirá otro relato, tarea que en este caso le corresponde a Tomatis. Cito, el otro, que se refiere al otro, ¿no? Diciendo el otro fue el asesino, el viejo amigo, únicamente por placer, porque le gustaba vejarlas, violarlas, torturarlas y matarlas a las viejecitas, por puro placer. Le gustaba hacerles creer que había venido a protegerlas, sacando un goce suplementario del terror cuando ellas se daban cuenta de la trampa en la que habían caído. Y todo esto sin ningún desdoblamiento ni nada parecido, perfectamente lúcido y satisfecho, reivindicando orgulloso para su persona, por la sola legitimidad de sus pulsiones, el derecho de engañar, de violar, de atormentar, de dar muerte. Lotret, según la versión de Tomatis, quedó en cenar con Madame Mouton, le regaló una botella de champaña en la que había puesto un somnífero y se las ingenió para que Morvan acudiera en su lugar. Llegó luego al apartamento, encontrándolos dormidos, asesinó a Madame Mouton y dispuso los indicios para que Morvan terminara, no solo incriminado, sino convencido de haber cometido él mismo los crímenes durante sus estados de desdoblamiento y ausencia. Pero, a diferencia de la policial clásica, donde el relato primero resulta ser plausible pero falso, y el relato segundo, verdadero y definitivo, acá se trata apenas de 2 versiones. No hay nada que lleve a los personajes o a los lectores a preferir la versión de Tomatis a la de Pichón, o viceversa. Se trata de un mero juego de ingenio, como es connatural al género, según Borges al menos. Un juego entre 2 amigos que ya lo han jugado antes. Creo que, había dicho Tomatis en algún momento del relato, y Pichón lo había interrumpido con un «Shh, ya te va a tocar el turno».
Pero por ahora silencio, aquí el que cuenta soy yo. Cuando el momento llega, cuando Pichón concluye su relato, cito, una expresión casi cómica a fuerza de connotar desconfianza y esfuerzo mental aparece en su cara, la de Tomatis. Y Soldi, equidistante de los dos, observa que cuando los ojos de Pichón advierten la expresión de Tomatis, se iluminan discretos con un brillo malicioso. Fin de cita. De manera análoga a Nadie Nada Nunca, la conclusión de la pesquisa ocurre de modo lateral, casi imperceptible, y consiste también en un acercamiento, el de Pichón y Tomatis, en este caso, que tras 20 años de separación producto del exilio y de, cito, la irritación de viejas llagas que los dos creían cicatrizadas y que de un modo levísimo, por supuesto, han empezado otra vez a sangrar, ahora ellos dos han vuelto a soldar su amistad recuperando uno de sus viejos rituales. Esa misma noche, pero en otro relato, la soldadura recibirá un refuerzo. Tomatis contará una historia policial que se propone escribir, que tiene por protagonista al más famoso y emblemático de los detectives de la policial clásica, Sherlock Holmes. El cuento se titula Recepción en Baker Street y está incluido en Lugar. ¿Qué se propuso Saer en la pesquisa al mezclar estos dos mundos y modos narrativos tan diversos? Si quería escribir cuentos policiales, ¿por qué no se limitó a Morvan y las viejecitas? Si quería escribir una historia de desaparecidos, ¿por qué ocupa más de la mitad de esta con una inverosímil y artificiosa historia de asesinatos seriales parisinos? Una respuesta posible es que el trabajo de la novela, el trabajo que la novela lleva a cabo sobre nosotros, no se realiza en una u otra de sus historias, sino en la distancia o el vacío que media entre ambas. Puede conjeturarse que La pesquisa es una novela de tesis sobre la irrisión de la policial, o del género policial, clásico o negro, para el caso da lo mismo, cuando de los crímenes de Estado, de la desaparición sistemática de personas se trata. Pichón y Tomatis resuelven 2 veces el enigma del asesino de viejecitas, porque no pueden ni siquiera comenzar a resolver el enigma de la desaparición del gato y Elisa. La pesquisa entonces ofrece, bueno, como anticipé, una respuesta parcial, si se quiere, a la pregunta que me hago para una reformulación del género policial argentino. ¿Por qué la policial negra, dominante en las décadas del 60 y hasta parte de los 80, cede su lugar en la postdictadura a la policial clásica? No porque sea mejor instrumento para indagar en ella, en la dictadura, la policial clásica, sino porque justamente tiene el permiso de no hacerlo, algo que la policial negra, que nace como género fuertemente vinculado con lo social y lo político, sobre todo en nuestra literatura, no puede darse el lujo de hacer, y que tampoco puede plantearse hacer, porque la realidad de fierro de la dictadura rebasa las posibilidades del género y le queda grande por todos lados. La pesquisa es también, por supuesto, un cuento sobre el exilio y el regreso. Pichón trae la oscura e invernal París al tórrido y cegador verano santafesino. La versión de Pichón es un cuento policial parisino, con un siglo y medio de tradición policial a la espalda. Poe, Conan Doyle y Freud colaboran generosamente en el urdido de su trama, y sobre todo en las explicaciones con que concluye. Tomatis le retruca con una explicación argentina. No necesitamos madres abandónicas, padres suicidados y desdoblamientos psíquicos. Basta con el deseo y la voluntad de matar, porque sí. Basta con la posibilidad de hacerlo impunemente. Basta con un hombre, cito, de la pesquisa, perfectamente lúcido y satisfecho, reivindicando orgulloso para su persona, por la sola legitimidad de sus pulsiones, el derecho de engañar, de violar, de atormentar, de dar muerte. Se refiere a Lautrec, por supuesto. Esta motivación que podríamos llamar, si queremos, nietzscheana, tiene también su prosapia artística, sin duda. Es la que mueve a Raskolnikov, por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y también a los asesinos de la soga de Hitchcock. Pero cuando decidimos leer La pesquisa como novela de la dictadura, quizás sea más útil pensar la respuesta de Tomatis como una explicación argentina de un enigma parisino. La versión parisina es una versión tranquilizante. Morvan es un esquizofrénico, un monstruo como los de sus billetes y monumentos, un caso único. La de Tomatis inquieta. Nos recuerda que cuando los asesinos son miles, es ocioso y hasta improcedente, y es políticamente inepto, buscar complejas explicaciones psicoanalíticas para cada uno. Que a los hombres les ocurre querer matar y torturar cuando se les da la ocasión para ello. El asesino que nos propone Pichón es un complejo comisario parisino. El de Tomatis, un simple torturador argentino. Muchas gracias.
Bueno, entonces ahora sí, abrimos a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta para Carlos. Sí, Silvia. Bueno, me encantó. Realmente te agradezco. Gracias, Silvia. La lectura de esa, y sobre todo la lectura del policial. Es brillante. La única pregunta es con algo anterior, que era una pregunta, cuando vos te haces las hipótesis sobre Nadie Nada Nunca, el carácter elusivo de Nadie Nada Nunca, y planteaste las dos hipótesis, la que vos llamás la benévola y la no benévola. Yo ahí me preguntaba, ¿hasta dónde podemos vincular, en el caso de Saer, el carácter elusivo de Nadie Nada Nunca con las condiciones de producción de los escritores que estaban en Argentina, y si no es el único modo que tiene la literatura de Saer de pensar lo político, donde glosa, y esto también lo dice Sarlo, sería la novela más excepcional en el modo en que se incorpora, un modo casi moral, la opinión sobre montoneros, o la opinión sobre... que esa es la manera, es decir, que no sé, por eso era una pregunta, ¿hasta dónde vincular con las condiciones de producción de la censura, de la solidaridad, la no solidaridad? Y vinculado a esto, también con Nadie Nada Nunca, ¿por qué llamarla literatura de exilio? Que es algo que en realidad yo empecé a pensar por Cortázar y la discusión entre Cortázar y Hecker. Y vos hoy dijiste, bueno, Nadie Nada Nunca como literatura de exilio, bueno, también. Está bien. Sí, digamos, sobre lo primero, quizás has notado también el tono, la modelización tan conjetural que adquiere mi texto en ese momento. Es una hipótesis muy frágil, fácilmente refutable, quizás por eso me gusta, indemostrable, pero... y por eso, digamos, digo, bueno, la doy en dos versiones, una que sería, digamos, esta altruista, bueno, me pongo en ese mismo lugar por solidaridad con los que están en la Argentina y están en riesgo, y también egoísta o interesada, dice, bueno, y con eso zafo de tener que dedicarme a la denuncia explícita, que es, digamos, como propongo, bastante letal para la literatura en general, y aunque esto es discutible, por supuesto, y les doy el ejemplo de Walsh como contraejemplo, pero sobre todo sería bastante letal para la literatura de Saer, ¿no? Que trabaja de otra manera. También es cierto, y esto, digamos, estaba muy al pasar cuando citaba a Beatriz Sarlo, que cuando nos da, en glosa, la información, bueno, los mataron, es casi como con bronca, hay una especie de bronca sintáctica, ¿no? Siempre doy vueltas con todo y ahora, bueno, toma, los mataron y chau. Ahora podemos seguir con otra cosa. Que me parece también interesante de ver cómo hay digamos, la violencia de los hechos de la dictadura se traduce en una violencia textual, ¿no? Que en el caso de Saer, con este trabajo de la escritura, siempre tan sensible y tan perceptivo a las energías que circulan por su propio texto, diría, es llamativo, ¿no? Y creo que yo después quiero seguir este trabajo en una segunda etapa con justamente Glosa, con Lo Imborrable, que es una novela que también, digamos, es bien de la dictadura, pero que rompe, digamos, con estas estrategias discursivas. Y finalmente con algunos momentos de La Grande. Pero básicamente, digamos, lo que me interesaba, digamos, es plantear, y creo que es un terreno a investigar, ¿no? Digamos, no puedo hacerlo yo dentro de este corpus tan reducido, qué ecos hay entre las novelas escritas y más aún publicadas durante la dictadura acá y en el extranjero, ¿no? Y qué estrategias, y si hay digamos, porque lo que uno primero esperaría es una división tajante. Bueno, acá todo silencio, todo indirecto, todo sugerido, y afuera la denuncia pura y dura, lo explícito. Y sin embargo no es lo que encontramos. Entonces la pregunta, bueno, es por qué y verlo en casos concretos. La segunda pregunta, Silvia, recordame. Era ¿por qué llamar literatura de exilio a Nadie Nada Nunca? Claro. Sí, bueno, de nuevo, así como es dudoso llamarla novela de la dictadura, en primera instancia,
digamos, leída en su momento de salida, sería novela del exilio únicamente por sus condiciones de producción. Sería el exilio del autor y el exilio de la edición, que es una edición mexicana. Creo que, digamos, tanto glosa como más aún en este caso particular, la pesquisa, digamos, reintroducen en la novela cosas que por ahí estaban ahí pero no eran visibles. Y es el exilio de Pichón Garay, que en un principio sabemos por a medio borrar, que es el cuento del último día suyo en Santa Fe, donde se desencuentra todo el tiempo con su hermano. No fue un exilio voluntario, pero que después, digamos, planteado en la pesquisa, esta decisión de no volver, o que no puede volver, cuando, digamos, desaparece su hermano junto con Elisa, plantea, digamos, la situación del exilio dentro de la trama, y de alguna manera podríamos pensar la introduce a posteriori en la lectura de Nadie Nada Nunca. Todo el tiempo, para mí la pregunta es, que para mí empíricamente imposible de contestar por mi orden de lectura, yo leí todas antes de Nadie Nada Nunca, es bueno, ¿qué le pasa al lector cuando lee, que fue leyendo en orden? ¿No? Y cómo cada novela posterior modifica la lectura de la novela anterior y hasta qué punto es válido al hacer una lectura crítica, digamos, introducir esa información o no. Uno tendría que tratar de leerla en sus condiciones prístinas, originarias. Sí, teníamos otra pregunta. No, solamente comentar lo que él decía respecto de la hipótesis, ¿no? De por qué estaba escrita con esos procedimientos discursivos, Nadie Nada Nunca. Y creo que Sarlo también, en un artículo que sacó en una revista Eñe, que era un poco como la corrección, digamos, de ficción y política, también plantea que Saer escribe así, aunque publica afuera, porque quería ser leído en la Argentina, ¿no? Y utiliza esos mismos procedimientos, porque bueno, es un autor que no hizo la opción, ¿no?, de cambiar de lengua, por ejemplo, como otros. Y me parece que Nicolás Rosso también comentaba que cuando venía Saer a Buenos Aires siempre tenía con él una libreta donde anotaba giros y cosas de la lengua, ¿no? Que él iba perdiendo por el hecho de haber estado afuera tanto tiempo. Y pensaba también en lo que comentabas recién, toda la proyección autobiográfica que hay en esa historia de Garay. Sí, es interesante lo que planteas y sobre todo abre una línea también de indagación un poco menos especulativa y más empírica. ¿Cuándo estas novelas, qué novelas de Saer circulan en la Argentina durante la dictadura? Y estas novelas que escribe afuera durante la dictadura, ¿cuándo entran a la Argentina y de qué manera? El recuerdo mío es con el Centro Editor ya en Democracia, ¿no? Gracias a Beatriz Arlo y María Teresa Gramulio. Yo empecé a leerlas todas, digamos, yo que hice la mitad de la carrera de letras durante la dictadura, digamos, Saer era... Sí, después lo canonizaron, si querés, pero primero lo introdujeron, nos hicieron posible leerlo. Y ahí habría que es un terreno también fértil, creo, para indagar. Bueno, Saer quería que lo leyeran, pero de hecho no lo leían. Entonces, ¿de qué manera su escritura negocia esa distancia entre el deseo y el resultado de los hechos? Por mi recuerdo, no te podría decir con seguridad total, pero ya en los años 80, Alianza estaba al frente, quien ha sido su editor más consecuente, publicó acá muchas de las obras de Saer. No sé, no puedo precisar, pero yo creo que antes del 90... Sí. No, yo leí, ya las leí en el Centro Editor, me acuerdo bien, porque tuve la suerte de ser la primera concursada de literatura argentina con Beatriz Arlo y María Teresa Gramulio, el 84. Y ahí ya estaban en las ediciones, algunas en las ediciones del Centro Editor. Después creo que entra Alianza. Porque ya han aparecido escritos también en punto de vista sobre Saer. ¿Alguna pregunta más para Carlos? Sí. Hablaste de recepción en Baker Street. ¿Crees que ese cuento por ahí puede
cambiar la lectura de la pesquisa, digo, contribuye en algo, porque en recepción, digamos, es más o menos también la misma estructura, un asesinato de varios bebés y una, creo, enfermera que se la trata como loca, y hay una solución efectiva en realidad en ese cuento. Sí, yo, digamos, a mí no me saltó a la vista, digamos, yo, digamos, como lector me guío mucho por primeros efectos casi físicos, que es un poco lo que creo que también cuenta Sarlo, aún con el lenguaje distanciado crítico, es el shock físico de encontrarse con esa página de glosa. Nada parecido, me parece que me pasó a mí con recepción en Baker Street y no creo que suceda. Así que sería cuestión de leerlo con más detenimiento. Sí hay, digamos, en esta creación por parte de Tomatis de un Sherlock Holmes anarquista prácticamente y muy politizado. Eso sí veo como una analogía, nuevamente un desplazamiento de lo que yo llamé la serie policial a la serie política, ¿no? Y hasta qué punto, digamos, los crímenes pueden resolverse, eso es un tema, digamos, muy habitual en la policial, sobre todo en la policial negra, cuando la sociedad misma, el orden social, está basado en el crimen, ¿no? Eso es lo que planteaba Dashiell Hammett, por ejemplo, ¿no? Un juez manda a la cárcel un tipo que vendía una botella de alcohol cuando tiene en su propia casa una bodega entera clandestina. En ese sentido, digamos, en esos movimientos, desplazamientos entre lo policial y lo político, que también había trabajado de otra manera Walsh, hay puntos de contacto con Nadie Nada Nunca y el cuento de Tomatis, Recepción en Baker Street. Pero sería cuestión, digamos, es una tarea que no lleve a cabo una lectura pormenorizada de ese cuento. Así que, todo tuyo. Bueno, vamos con la última pregunta de Juan Pablo. Sí, te quería preguntar, Sar en una entrevista que le da la revista La Maga dice que La Pesquisa es un homenaje a Roberto Arlt, de Ricardo Piglia, siendo la novela que tiene una dedicatoria a Ricardo Piglia. ¿Cómo pensás que discute la publicación de esa novela, si tenés alguna hipótesis, o si podés pensar algo en relación a eso, con la literatura de Piglia? Está bien. No, ¿qué te puedo decir? Me acabas de dar un dato buenísimo que no conocía, así que te agradezco. Después pásame tu nombre y te pongo los agradecimientos. No había leído en conexión con el cuento de Piglia, así que digo, no quiero empezar a guitarrear ahora, pero sin duda hay una... Esperemos al libro, a ver si lo puedo integrar. Bueno, muchas gracias.